se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Agradecemos infinitamente el privilegio que nos das de poder invocar tu nombre a través de los méritos de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Y venimos ante ti, Señor, para agradecerte por habernos dado una noche para reposar, porque recargas nuestras baterías y nos despiertas con bien esta mañana para continuar hacia adelante y hacia arriba. En tu santa mano de amor queremos depositarnos en todo momento de este día, y especialmente en este momento que vamos a trazar tu palabra santa. Rogamos, Padre del cielo, comprensión, sabiduría, que sean tus palabras y no las mías, y que todo, Señor, sea para gloria de tu nombre y sirva para mostrar al mundo que tu venida está pronta en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, en tu mano nos colocamos, y en tu mano de amor me encomiendo en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, muy buenos días. Esta mañana pues he tenido, podríamos decir así, como un pare, un descanso, tal vez podríamos decir, y pues estoy aquí en casa, y entonces le dije a Brenda, bueno, Brenda, tengo un fin de semana para estar con ustedes, prográmame ahí. Así que bueno, aquí estamos por la gracia del Señor. Me da mucha alegría, mucho gozo. Sé que hay muchos que no están todavía, pero entrarán dentro de un poco, o si no, pues nos acompañarán a través de la tecnología del video, ¿no? Lo cual es una ventaja muy grande. Esta mañana queremos tocar en una parte de la profecía muy importante que a mi juicio creo que no ha sido tocado. Yo no he escuchado ningún tema con respecto a estas cosas, y la verdad es que a este servidor le inquieta mucho los acontecimientos que se están desarrollando a través de este último tiempo, y que hay tantos pues que no tienen explicación realmente. No hay un encaje con la profecía, y casi nadie lo resalta, ¿no? Porque parecen en cierto sentido tan fantasiosos o tan fuera de lo normal que casi nadie los muestra a través de los temas. Pero la verdad es que son reales y son tangentes, ¿no? Son cosas que están sucediendo y que no son mentiras, son una realidad, y que algo en algún momento tienen que encajar con la profecía, con lo que dijo el Señor Jesucristo que estaría sucediendo en los últimos días. Por ejemplo, el Señor Jesucristo allí en la revelación que le dio a Daniel, Daniel 12, dice, la ciencia se aumentará. Ese aspecto de la ciencia se aumentará, pues nos muestra a nosotros un amplio, ¿verdad?, ámbito de circunstancias y situaciones, todo un abanico de opciones respecto a la ciencia. Y bueno, actualmente hay personas que dicen que no era la ciencia humana, sino la ciencia de la Biblia. Yo no me inclino a cerrar la opción de que esté hablando también de las ciencias humanas, ¿no? Yo creo que está hablando de las dos cosas. Tanto la ciencia bíblica aumentaría el conocimiento de la santa palabra de Dios y de sus verdades, como también la ciencia normal, la ciencia secular, la medicina entre comillas, porque pues muchos sabemos que hay muchas cosas que no son medicina, pero que las presentan como medicina. Igualmente las máquinas, la era espacial, por ejemplo, actualmente el hombre está trabajando en vestidos literales de seres humanos
que sean transparentes a la luz. Es decir, si una persona se pone un traje de estos, pues es casi imperceptible, no se puede ver. Es una tecnología de una pintura, no es tan nueva la tecnología, sin embargo sigue desarrollándose, y son cosas pues que nosotros no sabemos cómo encajarlas en la profecía, aunque están escritas en la palabra de Dios que se iban a desarrollar, y hoy los encontramos en pleno desarrollo. Hay, por ejemplo, ahorita mismo tecnologías que se están desarrollando de mariposas que sean super mariposas, de zancudos que puedan volar de un lugar a otro y posarse en un lugar para espiar. Hay, por ejemplo, tecnologías que actualmente el hombre está desarrollando de ubicación del ser humano, ya no con frecuencias de telefonía, sino que la última tecnología es respecto a frecuencias corporales. La ciencia ha descubierto que el ser humano, cada uno de nosotros, así como tenemos una huella digital que es única para cada ser humano, también nuestra frecuencia, la frecuencia que sale de nuestro cuerpo. Ustedes saben que el cuerpo y el sistema nervioso funciona con energía, con electricidad literalmente. Y entonces cada uno de nosotros tiene una frecuencia distinta, y hoy la ciencia está tras la tecnología de aprender a rastrear. Ellos se dieron cuenta que si tienen la máquina adecuada, van a poder rastrear a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, únicamente con dirigir la máquina que están desarrollando. También tenemos tecnologías como por ejemplo la nanociencia, la nanotecnología, que la están aplicando y están ensayándola a partir de las vacunas en las personas, que es una tecnología que permite a través de las vacunas poner en las personas pequeños integrados, diminutos chips, más pequeños que la punta de un alfiler, y manejarlos de una manera remota e instalarlos en los espacios de las neuronas, en los espacios neuronales, y dirigir los pensamientos, sugerir facultades, sugerir pensamientos, corrientes, o instar a las personas a hacer esto o aquello. Y eso son tecnologías que actualmente se están desarrollando en el mundo, y que más especialmente o más directamente el gobierno norteamericano las está perfeccionando para el control y el dominio mundial. Nosotros sabemos y conocemos que Londres tiene mucho que ver también con esto, el Vaticano está directamente conectado con esto. Es parte de lo que, a mi juicio, es parte de lo que la profecía nos muestra, de que esa fuerza que saldría de la tierra, esa bestia que saldría de la tierra, hablaría como dragón. No solamente va a hablar como dragón respecto al ámbito religioso, ¿ok? Siempre vemos las profecías bajo un manto religioso y perdemos de vista el mundo secular, pero la verdad es que la profecía nos muestra que en el último tiempo van a haber tres entes trabajando. Una va a ser el lado religioso, otra va a ser el lado secular, y el otro va a ser la parte pues protestante, podríamos decirlo, ¿no? Y bueno, en esta mañana hemos querido desarrollar un tema que le hemos titulado El falso profeta tras la conquista del espacio. Y yo quiero comenzar leyendo Génesis capítulo 3, versículo número 15. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 3, versículo número 15. En el nombre del Señor Jesucristo, abrimos su santa palabra en esta mañana. Quiero hacer un hincapié a la gran, al conflicto de los siglos, ¿no? Al conflicto cósmico. Y creo que ningún versículo, o más bien pocos versículos, lo resumen de una manera tan directa y tan fuerte como Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice aquí: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es interesante la promesa del Señor, ¿no? Es interesante la promesa del Eterno. Dice que nosotros heriremos a la serpiente en la cabeza, pero ella nos herirá solamente en el calcañar. Bueno, allí está, y claramente se muestra que dice que Dios pondría enemistad, es decir, una enemistad es una guerra, una enemistad es una batalla, constante guerra, constante batalla. Eso es lo que habría entre
la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El desarrollo de este versículo a través de la historia de la humanidad, nosotros lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 12, encontramos el desarrollo de esta contienda, de este conflicto, de esta controversia, ¿verdad? Vamos a ver allí Apocalipsis capítulo 12 y leemos a partir del versículo número 1. Apocalipsis 12, versículo número 1, dice: y apareció en el cielo una gran señal. Y fíjense en ustedes que es muy interesante, yo nunca había visto esta profecía bajo este manto, pero voy a irle resaltando algunas cosas con respecto, o más bien voy a irle resaltando algunas cosas que nos van a señalar, nos van a mostrar gran parte de lo que vamos a hablar esta mañana. Miren en dónde es el conflicto, pónganle mucho cuidado en dónde es el conflicto. Dice: y apareció en el cielo una gran señal. Allí encontramos la primera referencia en el conflicto cósmico al espacio, ¿ok? Lo cual es muy interesante. Dice que ese conflicto comenzó a desarrollarse en el cielo. Muy bien, en el cielo apareció una gran señal. Una mujer vestida del sol. Ahora ya no solamente incluye el cielo, sino que también incluye el sol. Dice, una mujer vestida del sol. Y dice, y tenía la luna debajo de sus pies. Ahora no solamente introduce el sol, sino que también introduce la luna. Muy bien, debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora fíjese que también introduce las estrellas. Está haciendo un llamado, o a mí me inquieta pensar en el espacio. Me inquieta pensar en allá en el medio, ¿verdad? De el espacio sideral. El versículo 2 sigue diciendo: y estando embarazada, clamó con dolores de parto y angustia por dar a luz, y fue vista otra señal en el cielo. Ahora otra vez es otra señal en el cielo. Lo que Juan está viendo es un cuadro desde aquí de la tierra de una guerra, de una guerra celestial, de una guerra en el cielo. Y cuando nosotros vemos el cielo, pensamos en el cielo, inmediatamente pensamos en el tercer cielo donde está Dios. Definitivamente, allí hubo una guerra en determinado momento, pero no es esta guerra que se está dando aquí. Esta guerra que se está narrando aquí es el gran conflicto, es el conflicto cósmico, ¿verdad? Entonces nos sigue diciendo el versículo 3, y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 4, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba sentada, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y hubo una gran batalla en el cielo, después de que Juan le es dada la visión, ¿verdad?, de los poderes, la mujer vestida del sol, con la luna en los pies y con una corona de estrellas. Pues ahora, y después de que también ve el dragón bermejo en el cielo, ahora entonces es llevado, ahora sí, al trono de Dios, allá, a la ciudad celestial. Y dice que allá hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y también luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar,
porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira y sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando el dragón, hermanos, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo leo este pasaje, me inquieta el aspecto de que Juan está resaltando el espacio, ¿verdad? Juan está resaltando lo que nosotros conocemos como universo y está mostrando que allí, en ese marco universal, entonces se desarrolla el gran conflicto cósmico. Esto es muy interesante, ya que solamente Apocalipsis capítulo 12 muestra la palabra cielo, más de 5 veces menciona la palabra cielo, ¿verdad? Y se está refiriendo pues tanto al lugar donde viven los santos ángeles y Dios, como también al universo que nosotros conocemos como sistema planetario. Muy bien, esta mañana he querido desarrollar este tema para inquietar nuestras mentes, o más bien abrir los ojos al desarrollo profético de las señales que Cristo nos mostró que habrían de estarse dando en estos últimos días. Y precisamente Daniel 12 lo dice cuando nos muestra que la ciencia sería aumentada. El hombre cada vez da un paso más adelante, da un paso más adelante, da un paso más adelante con respecto a lo que se conoce mundanamente como ciencia, ¿no? Ahora, es muy interesante notar, hermanos, que una pregunta que yo me hacía cuando no había estudiado sobre estas cosas, decía yo, pero ¿a qué va el hombre a la luna? ¿Por qué el hombre quiere ir a la luna? ¿Por qué tanto interés? Hermano, solamente un viaje a la luna vale cualquier cantidad de millones de dólares. Un cohete que envían a la luna vale cualquier cantidad de millones. No estamos hablando de una misión solamente para ir a pasear allá arriba o para ir a darse una vuelta allá a la luna y conocer. Pues muy bonito ir a darse una vuelta a la luna y conocer, ¿no? Pero lo que hizo Neil Armstrong cuando llegó a la luna y colocó o instauró más bien la bandera norteamericana en ese lugar y se tomó las fotos que hoy dan vuelta prácticamente al mundo entero, fue algo más significativo que ir a dar un paseo a la luna. Es o fue más bien una misión de muchísimos miles de millones y ha sido uno de los eventos más vistos a través de toda la historia de la humanidad por la televisión y por los medios de comunicación. El alunizaje, lo que nosotros conocemos como la conquista de la luna. Cuando él colocó la bandera norteamericana en ese lugar, el simbolismo de eso no era, mira qué bonita se ve la bandera aquí en la luna. No, el significado de eso era, nosotros llegamos aquí y esto es nuestro y de ahora en adelante lo vamos a explotar, lo vamos a utilizar. Esto va a ser muy interesante a medida que nosotros vamos avanzando en el tema, ¿ok? Miren aquí, Apocalipsis 12 nos está mostrando el gran conflicto, el desarrollo del conflicto cósmico. Vamos a ir un momento a Isaías 14, el versículo número 12, Isaías 14, versículo número 12, y vamos a estar leyendo hasta el versículo número 15, porque aquí entra un personaje antagónico a Cristo y que ha querido siempre desarrollar una rebelión en contra del gobierno de Dios. Y noten ustedes que Isaías nos va a dar otros pincelazos que van a ayudarnos
a terminar nuestro cuadro de la gran controversia. Isaías 14, versículo número 12, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuisteis por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero tú derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Fíjense en esta profecía tan importante y tan impactante, hermanos. Está hablando del enemigo de las almas, definitivamente. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, lucero de la mañana? ¿Verdad? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Pero ahora el siguiente versículo, el versículo 13, nos muestra el sentir del corazón del enemigo. Y el sentir o el deseo del corazón del enemigo es que iba a subir al cielo y que en lo alto junto a las estrellas de Dios iba a levantar su trono. Y en ese monte del testimonio se iba a sentar a los lados del norte. Ahora yo pregunto, ¿el enemigo ha cambiado de planes? ¿Será que ahora tiene un plan distinto a este plan? Pues claro que no. Y el desarrollo del sistema babilónico nos muestra que Satanás no ha cambiado para nada en su plan. Simplemente en este tiempo, pues tiene de aliado al ser humano que ha decidido ponerse de su parte, digo a los que han decidido ponerse de su parte, y entonces, pues junto con él o junto con ellos, está haciendo su rebelión, pretende llevar adelante su reinado y a través de una falsa profecía. Por eso llamamos este tema el falso profeta tras la conquista del espacio, a través de esa falsa profecía que él mismo ha hecho, porque no quiere aceptar la profecía que nuestro Padre Celestial ha dado, que nos dice que él va a ser herido, que él va a ser atado, que él va a ser derribado hasta el infierno, a los lados del abismo, ¿ok? Va a caer, pero como falso profeta no quiere mostrar al mundo que él no va a caer. Y es exactamente el mismo engaño que el enemigo va a proyectar justamente después del milenio. Recuerden ustedes que después del milenio, cuando ya la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, se pose sobre esta tierra, entonces el enemigo va a ser liberado, y va a ser liberado en el sentido de que la gente, los malevos, van a resucitar de sus tumbas, y gente con mucha inteligencia en cuanto a la guerra también va a resucitar en esa ocasión, y estas personas entonces van a ser engañadas nuevamente por el enemigo, y el enemigo va a juntar nuevamente un ejército inmenso que va simplemente a declarar la guerra a la ciudad santa, y se alistarán para tomar nuevamente la ciudad santa por la fuerza. Entonces, esto es significativo porque aún en ese momento el enemigo no va a renunciar a la pretensión de llegar a controlar el universo entero. Aún en ese momento no va a renunciar a lo que él dice que es su derecho de gobernar el universo entero. Ahora, estudiando este pasaje, estudiando este tema, me di cuenta de algo muy interesante. Fíjense que la mensajera del Señor en Conflicto en los Siglos dice que el enemigo va a ser atado después de los 1000 años, porque va a estar en esta tierra desolada y va a estar completamente atado a esta tierra, no va a poder moverse hacia ninguna parte. Y muchos pensamos que Satanás hoy está atado a esta tierra y que no puede moverse a ningún otro lado que no sea este planeta. Y Elena White dice que Satanás va a ser atado a esta tierra, pero después de los 1000 años, no ahorita. Es decir, él fue echado del cielo, de donde Dios vive, ¿ok? Fue echado de allá, pero aún el enemigo tiene la facultad de ir a otros planetas. Quizás, diría yo,
no pueda entrar a los planetas donde fue rechazado. Quizá no pueda entrar, yo no lo conozco, eso es un misterio para mí. Pero de que puede viajar a otros planetas, puede viajar, y precisamente el hecho de que va a ser atado, o uno de los hechos de que va a ser atado, es que esa facultad le va a ser quitada y va a quedar totalmente sometido a este planeta Tierra. Muy bien, aquí entonces nosotros vemos que en el corazón de Lucifer se registraba el deseo de subir al cielo, primero, y el siguiente deseo era, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sabemos que cuando nos está hablando en este sentido de los lados del norte, y cuando nos está hablando del monte santo, del monte del testimonio, nos está hablando del trono de Dios, del trono del Eterno. Pero bien, como ya no tiene acceso al cielo en el sentido de llegar hasta donde Dios está, porque fue echado del cielo por la ganancia, por la potencia de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora el enemigo está buscando junto con el hombre tratar de usurpar, no directamente en el trono de Dios, pero sí crear un nuevo trono, sí crear un nuevo lugar desde el cielo, desde el cual entonces engañar a la humanidad y hacerle creer lo que enseguida vamos a estar mirando. Voy a separarme un poquito en este momento del relato bíblico para entonces comenzar a mirar algunas cosas en la historia de la humanidad respecto a la conquista del espacio. Siempre ha sido el sueño del enemigo de las almas, como lo decíamos ahorita leyendo Isaías 14, 12 al 15, siempre ha sido el sueño del enemigo perpetrar su rebelión. Es decir, Satanás siempre ha querido mostrar o hacer más bien o instaurar una rebelión universal, y no solamente universal, sino perpetua. ¿Ok? Siempre él ha querido perpetuar su rebelión. Recordemos nosotros que cuando estaba en el cielo, el enemigo lo que trató de hacer fue instaurar un nuevo orden universal. ¿Ok? En ese momento, lo que él trató de hacer fue instaurar un nuevo orden universal. Y cuando digo nuevo orden universal, me refiero en el sentido no universal en la limitación que nosotros pensamos, porque cuando nosotros pensamos en universal, muchas veces pensamos solamente en nuestro pequeño universo, en nuestra pequeña galaxia, los planetas que nosotros tenemos, Júpiter y Venus y Marte y todos estos planetas que componen el sistema solar que nosotros conocemos. Cuando digo universal me refiero a los mundos no caídos que nosotros no conocemos y que el ser humano tampoco conoce porque no ha podido ver más allá que nuestro pequeño espacio, ¿verdad? Pero en esa ocasión el enemigo trató de instaurar un nuevo orden universal, es decir, lo que él dijo fue, esa ley de Dios no se puede guardar y yo tengo una idea mejor, yo tengo un plan mejor, yo tengo una ley mejor. Y mi ley es que cada quien haga como quiera y cada quien se mueva como quiera, y ahora, de ahora en adelante hay libertad para todos y todo el mundo, bueno, la mayoría, ustedes saben, el plan fue tan convincente que una tercera parte de los ángeles del cielo cayeron con él. No pudo perpetuar esa rebelión en el universo y entonces fue echado fuera y trató también de buscar, luego de ser echado fuera, de buscar aliados en otros planetas, pero dice Elena White en Historia de la Redención, fue echado de esos planetas, nadie le escuchó. Entonces, enfocó la vista en el planeta recién creado, que era el planeta Tierra, y vino aquí, y ya ustedes conocen lo que sucedió, le presentó la tentación a Eva, Eva cayó, y con ella pues cayó su esposo Adán, y entonces en ese momento empieza la serpiente a tratar de desarrollar un nuevo orden mundial, ya no universal, sino ahora mundial. Y lo hace inicialmente con Caín, poniendo la semilla, poniendo su simiente del mal en Caín, y comienza Caín entonces a desarrollar un sistema de ciudades. Recuerden ustedes que la primera ciudad fue desarrollada por Caín. Ustedes lo pueden encontrar allí en Génesis capítulo 4 o capítulo 5, en uno de los dos capítulos lo encuentran.
él fue el primer diseñador de una ciudad. Sin embargo, su ciudad no tuvo mucho éxito y fracasó más bien, o fue quizás el borrador del proyecto del control mundial. Pero ahora con Nimrod en Génesis capítulo 10 encuentra más éxito y entonces comienza a desarrollar lo que es un sistema tiránico, lo que nosotros conocemos como un sistema capitalista citadino actualmente. Allí dice que Nimrod construyó o edificó la ciudad de Babel, que fue donde la cabecera de su reino, y también construyó Erech, también salió a la llanura de Sinar, construyó entonces, conquistó más bien a Siria y conquistó muchas otras ciudades más. Y este hombre se constituyó en el primer tirano, aliado con las fuerzas satánicas. Entonces desarrolla o trata de desarrollar un nuevo orden mundial. El sistema babilónico creció muchísimo, hermanos. De allí, del sistema babilónico, es de donde se tomaron todas las demás culturas para desarrollar sus imperios. Luego vino entonces Siria, luego vino Babilonia, luego vino Medo-Persia, luego vino entonces, ustedes conocen los medos y los persas, y después vino entonces Roma imperial, y de allí entonces tomó su modelo Roma papal, y después entonces viene Norteamérica, que también toma su modelo de allí, ayudado por el imperio inglés, que fue un imperio clave en el desarrollo de el capitalismo que nosotros conocemos actualmente, el imperialismo. Entonces, ese sistema siempre ha estado inyectado por el deseo del enemigo de tratar de instaurar en el cielo su reinado y tratar de mostrar que él es eterno. Es una profecía en contra de la profecía que Dios mostró de que ese sistema falso caería. Es una profecía del falso profeta, ¿ok? Pero Satanás sabe que este planeta Tierra va a ser destruido. Ese es otro de los aspectos que el enemigo conoce, pues es un estudioso de la profecía y de la palabra de Dios, y sabe y conoce de que este planeta Tierra no va a durar por mucho tiempo. Así que en su desespero por perpetuar su rebelión, está desarrollando planes desde hace mucho tiempo, pero ahorita la ciencia humana no había sido aún tan avanzada que le permitiese a él encontrar la solución como para instaurar su reinado en otro lugar que no sea la tierra. Satanás, a través de la conquista del espacio, está tratando de hacer dos cosas. La primera, instaurar su rebelión y preparar al ser humano para el acto capital, que lo vamos a ver enseguida. Pero la segunda es tratar de marcar una falsa profecía que ya estaba descrita en la palabra de Dios, que la vamos a ver más adelante, y tratar de decir: no, yo no me someto a lo que Dios dijo, yo voy a ser mi propio profeta, yo voy a hacer mi propia profecía, y en mi profecía mi reino será eterno. Es decir, el enemigo busca ir en contra de lo que Dios escribió a través de su palabra. Por esta razón, está afanado en este último tiempo por encontrar una salida que le permita escapar a la destrucción venidera. Satanás teme por la destrucción que se viene. Ahora, no solamente el enemigo teme, el ser humano, la élite mundial también teme. La élite mundial sabe que se avecina algo grande al planeta Tierra, y enseguida vamos a verlo. Por esta razón, hermanos, la conquista del espacio es una muy buena respuesta, no solamente para el enemigo de las almas, no solamente para el enemigo antagónico de Cristo, sino también para el ser humano que en medio de su rebelión, en medio de su rebeldía, busca también perpetuar su rebelión, busca también perpetuar su mundanalidad y busca también alimentar su codicia. El hombre en el corazón es codicioso, y más el hombre mundano. La codicia de las naciones es algo que no alcanza o no tiene límite. Con este motivo, más bien con estos motivos en mente, ¿verdad? El enemigo inspiró a seres humanos para que desarrollasen las primeras técnicas
para tratar de conquistar el espacio. Por ejemplo, el alunizaje del Apolo 11 fue conocido o registrado como la primera vez en la historia que el hombre pone el pie en la luna. Fue lanzado el 16 de julio de 1969. Alunizó o llegó a la luna el 20 de julio de 1969. Es decir, ese cohete fue tan rápido a la luna que solamente duró 4 días de viaje. Esto es algo interesante registrado en los anales históricos. Nunca nadie había llegado tan lejos. A la luna desde la Tierra hay 384.000 kilómetros y nunca nadie había llegado tan lejos. El Apolo recorrió 800.000 kilómetros a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora. Imagínense ustedes que un avión comercial normal, que es donde yo he podido viajar, no he podido viajar en un jet, pero en un avión normal, uno viaja aproximadamente a 300 kilómetros por hora y llega de un lugar a otro, rapidísimo. Ahora imagínense ustedes que este cohete, el Apolo 11, viajó a 40.000 kilómetros por hora. Por eso pudo llegar a la luna tan rápido. La tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por 3 hombres. Uno se llamaba Neil Armstrong, ya murió hace muy poquito. Era el comandante de la misión. El siguiente era Edwin Buzz Aldrin y el tercero era Michael Collins, ¿verdad? Una tripulación de 3 hombres fueron a la luna en 1969. Muy bien, como yo les decía hace un momento, estos hombres no fueron a la luna, queridos hermanos, a pasear. Estos hombres no fueron a la luna a darse una vuelta y a conocer y a tomarse fotos, como hoy lo pensamos mucho, ¿no? Los medios han idiotizado tanto al ser humano que el ser humano piensa que el todo son las fotos y cómo me veo en la pose de la foto. Pero la serpiente no piensa así, hermano. Cuando la serpiente y el sistema de Babilonia toman una foto, es porque quieren demostrar algo de peso, ¿ok? Y cuando se tomaron esas fotos allí en el sistema lunar, pues era porque querían dar un mensaje al mundo entero, y el mensaje es: esto es de nosotros lo hemos encontrado, nosotros lo hemos descubierto. Ahora fíjense en algo interesante, y vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo número 12, porque aquí hay algo interesante. Hay un empalme de 2 entes poderosas que se juntarían, según la profecía, para luchar contra el reino de Dios. Apocalipsis 13 y el versículo 12 nos dice: y ejerce, hablando de la bestia que viene de la tierra, que es los Estados Unidos de Norteamérica, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, las 2 bestias, tanto la que sube de la tierra como la que sube del mar, iban a trabajar de común acuerdo, iban a trabajar de forma mancomunada con el fin de perpetuar su rebelión, con el fin de desarrollar su poder, su poderío, con el fin de, guiados por la hueste satánica, nos lo dice el mismo capítulo, en el versículo 4, cuando nos dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Es decir, quien da el poder y la autoridad a estas entes es el mismo enemigo de las almas. Entonces, las 2 bestias trabajarían de común acuerdo. Noten ustedes lo que vamos a decir a continuación. El Vaticano tiene, tras la historia, muchísimo que ver con el desarrollo astronómico mundial. El Vaticano ha estado detrás de los descubrimientos astronómicos a nivel mundial desde mucho antes que los Estados Unidos y los poderes mundiales se interesaran en la observación astronómica. El observatorio o telescopio o los telescopios del Vaticano es un instituto o son institutos de investigación científica que dependen directamente de la Santa Sede. Es decir,
quien mantiene y sostiene a estas entes o a estos observatorios es nada más ni nada menos que el Vaticano, teniendo como órgano superior de referencia el Estado de la Ciudad del Vaticano. El telescopio del Vaticano, por ejemplo, puede ser considerado como uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo. Su origen se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII. Ahora, yo me detengo un momento para hacerme la siguiente pregunta. ¿Por qué el Vaticano está interesado o por qué el Vaticano iba a estar interesado en observar la luna, en observar las estrellas, si nosotros conocemos que es Satanás quien realmente está trabajando por detrás? Es el enemigo de las almas quien realmente estaba buscando o busca inspirar al ser humano para que juntos puedan desarrollar la rebelión. Ahora, hay más. Escuchen esto. El Papa Gregorio XIII, en 1578, en el siglo XVI, hizo erigir en el Vaticano la Torre de los Vientos, lo que se conoce como la Torre de los Vientos, y encargó a nada más ni nada menos que al ejército de los jesuitas, astrónomos y matemáticos del Colegio Romano, para que preparasen la reforma del calendario promulgada después en 1582. Desde entonces, la Santa Sede no ha parado nunca de manifestar el propio interés y apoyo a la investigación astronómica. Esta antigua tradición alcanzó su cenit en el siglo XX con las investigaciones realizadas en el Colegio Romano por el famoso astrónomo jesuita, el padre Angelo Secchi, que fue el primero en clasificar las estrellas según sus espectros. A partir de esta larga y rica tradición, León XIII, para contrarrestar las persistentes acusaciones contra la Iglesia de ser contraria al progreso científico, con el motu proprio ut mysticam, que fue una bula papal que él dio el 14 de marzo de 1891, fundó el Observatorio de la Colina Vaticana detrás de la Basílica de San Pedro. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Lo que está diciendo es que el mundo culpó a la Iglesia Católica de no compartir sus conocimientos de astronomía, y el Papa León XIII entonces dio una encíclica que se llamó Proprio ut Mysticam el 14 de marzo de 1891, y entonces con esta bula dio el pie o dio el primer paso para construir el observatorio de la Colina Vaticana detrás de la Basílica de San Pedro. Y me llama mucho la atención que estos observatorios están construidos en las colinas. ¿Recuerdan ustedes las colinas? Apocalipsis 17 nos dice que esa ciudad estaba sentada sobre 7 colinas, y nosotros conocemos que las colinas son las colinas palatinas, y bueno, las otras 6 colinas que acompañan estas colinas, que son las 7 colinas sobre las cuales se asienta la Ciudad del Vaticano. Bueno, en alguna de esas colinas se han construido observatorios. El Vaticano ha desarrollado entonces su plan, dirigido por los jesuitas, cuidado por los jesuitas, su plan de conquista del espacio. El observatorio funcionó en el Vaticano hasta poco más de 40 años, con director y personal precedente de varias órdenes religiosas, como por ejemplo la orden Barnabitas o la orden Oratorianos, los agustinos, con los jesuitas a la cabeza, ocupándose principalmente de la ejecución, junto con otros observatorios, del gran programa internacional de la Carta Fotográfica del Cielo. En el año 1910, el Pío X amplió los espacios del observatorio con la asignación del inmueble que León XIII había mandado construir en los jardines vaticanos, y nombró como director al jesuita G. Hagen. ¿Ok? El padre G. Hagen fue el director jesuita del primer observatorio allí en los jardines del Vaticano.
A comienzos de los años 30, debido al aumento de la luz eléctrica, por el crecimiento urbano de la ciudad eterna, el cielo de Roma adquirió tal luminosidad que hizo imposible a los astrónomos el estudio de las estrellas más débiles. Es decir, la luz de las ciudades hace que no se puedan ver las estrellas y el espacio universal. Entonces el Papa Pío XI dispuso que el observatorio se trasladara a la residencia estiva de Castel Gandolfo, sobre las colinas de Albania, unos 35 kilómetros al sur de Roma. Allí también el desarrollo, ¿verdad?, de la ciudad también se tornó demasiado en 1935 y entonces se trasladó a el estado de Norteamérica, a Estados Unidos. Entre los varios programas de estudio que inició el nuevo ente, se encuentra de modo particular una importante investigación sobre las estrellas variables. Más tarde, en 1957, con la instalación de un telescopio de campo amplio tipo Schmidt y de un moderno centro de cálculo, se pudo extender la investigación a otros campos, como el desarrollo de nuevas técnicas para la clasificación de las estrellas según sus espectros, investigación todavía en curso en el observatorio. ¿Ok? Debido a la gran creciente, entonces este observatorio o estos observatorios tuvieron que ser trasladados de Roma y fueron trasladados nada más ni nada menos que al desierto de Arizona en los Estados Unidos de Norteamérica. Noten ustedes el cumplimiento profético, las dos bestias trabajando de común acuerdo. ¿Ok? Muy interesante. En 1987, el Observatorio Vaticano, en colaboración con el Centro para la Teología y las Ciencias Naturales con sede en Berkeley, California, inició una serie de seminarios de estudio en campo interdisciplinar para estudiar la acción divina en perspectiva científica desde la ciencia, la filosofía y la teología. En la biblioteca de Castel Gandolfo, que agrupa a unos 22,000 volúmenes, se encuentra una preciosa colección de libros antiguos con obras de Copérnico, de Galileo, de Newton, de Kepler, de Brahe, Clavio y de Secchi. Y ustedes saben, hermanos, fueron grandes astrónomos del tiempo pasado. Allí el Vaticano es quien tiene todas estas obras y están en la biblioteca de Castel Gandolfo, ¿ok? Los resultados de las investigaciones realizadas se publican en revistas internacionales. El informe anual se envía a unos 400 institutos esparcidos por todo el mundo. Aproximadamente cada 2 años se organizan encuentros internacionales a los que se invita a una veintena de científicos para tratar argumentos que son objeto de estudio del observatorio y cuyas actas se publican después en volúmenes mes por mes para 25 estudiantes. En volúmenes que se publican vez tras vez. En el año de 1986, por primera vez, se organizó en Castel Gandolfo una escuela estiva de astronomía de un mes para 25 estudiantes procedentes de varias partes del mundo, en la que estudiosos eminentes desarrollaron programas sobre argumentos particulares. La iniciativa se repitió en 1988 y desde entonces ha adquirido un ritmo bienal, es decir, ha venido en aumento, ha tenido muchísima acogida. El observatorio está financiado anualmente por la Santa Sede, es decir, el dinero para el sostenimiento de estos proyectos sale directamente de la Santa Sede. Sin embargo, para la realización de programas específicos como el VAT, cuenta con la ayuda de amigos y benefactores y con este fin se ha fundado la Sociedad Vaticana, voy a leerlo como está escrito, la Sociedad Vatican Observatory Foundation, ¿ok? O la Fundación de Observación del Vaticano.
es una asociación o una fundación que se encarga de recoger dinero para el Vaticano con el fin de continuar con la exploración del universo entero. Ahora, ¿por qué el Vaticano está tan interesado en esto? ¿Y por qué el hombre le está ayudando, o el hombre secular, podríamos decir entre comillas, le está ayudando para esto? Enseguida lo vamos a ver, ¿bien? Voy a leer dos noticias actuales. Esta noticia es del jueves 9 de junio del año 2011. Dice así: para la humanidad, el campo científico más representativo del avance de la ciencia es, sin duda alguna, el de la llamada conquista espacial. La llegada del hombre a la Luna en julio de 1969 ha sido el evento televisivo más visto en todo el mundo. Y seguramente cuando llegue la siguiente tripulación humana a ese satélite para iniciar la instalación, escuchen esto, hermanos, para iniciar la instalación de una base permanente, será lo mismo, será un acontecimiento mundial. Pues bien, el pasado 21 de mayo sucedió un acontecimiento muy importante, y es que su santidad Benedicto XVI charló o se reunió con los tripulantes de la Estación Espacial Internacional por alrededor de 20 minutos, planteándoles preguntas relacionadas con su trabajo científico y sus creencias personales. Lo más trascendente de este acontecimiento o de esta reunión es el hecho de que la Iglesia Católica dio una muestra más de la forma en que acompaña los esfuerzos del espíritu humano en cualquier disciplina que se manifieste, es decir, apoya, entre comillas, el desarrollo de la ciencia espacial, ¿ok? Así que Benedicto XVI, antes de renunciar, se reunió con estas personas para hacerles algunas preguntas, aunque ellos tienen la batuta en cuanto al desarrollo de la conquista del espacio. Ahora, hay otra noticia que nos dice que el telescopio, uno de los telescopios más potentes del mundo, se llama Lucifer y es el telescopio del Vaticano. ¿Por qué se llama Lucifer? Se llama Lucifer porque se llama Lucifer porque cada palabra, es decir, las iniciales de cada palabra conforman la palabra Lucifer. En inglés sería Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with bueno, mi inglés no es muy bueno, dice Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research, ¿ok? Es decir, un binocular, un telescopio binocular que es utilizado con cámara integral para la extragalaxia, para observar el espacio, ¿ok? El gran telescopio binocular es el único en el mundo que tiene una cámara infrarroja y espectroscopía. Muchos expertos afirman que se trata del mayor telescopio del mundo, superando al poderoso telescopio Hubble. Pero la investigación vaticana sobre el espacio se remonta a finales del siglo XVI, cuando la Iglesia llevó a cabo estudios para reformar el calendario juliano, y en el año 1500 el Vaticano construyó varios observatorios alrededor de Roma antes de establecer el VAT en el Monte Graham en 1987. Los investigadores no solo pudieron discutir sobre la investigación del espacio profundo con astrónomos jesuitas, sino que también tuvieron acceso a uno de los mejores astrónomos del Vaticano en Roma, el padre Guy Consolmango. Guy Consolmango, también conocido como el astrónomo del Papa, quien facilitó cierta información sorprendente. El Vaticano anunciará la llegada del falso Mesías. Hay por allí algunas noticias que han dado la vuelta, se hicieron virales hace un tiempo atrás, donde dice que algunas cadenas televisivas han contratado
la venida del Mesías, ¿ok? Es decir, ya actualmente el Vaticano está negociando con lo que sus telescopios le permitirán ver. Y es que nosotros conocemos, hermanos, que Satanás tratará de personificar para engañar al mundo entero con la venida de él dándose como Cristo, ¿ok? El conflicto de los siglos, en la página número 608, nos dice lo siguiente. El acto capital, noten ustedes qué interesante, cómo se entrelaza todo lo que hemos venido hablando con la profecía. Dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Ahora, la profecía dice que el enemigo se dará por el Cristo. ¿Cómo aparecerá Satanás? Muy interesante. Muchas personas dicen que el enemigo se va a aparecer a través de la televisión. Bien, Satanás se va a aparecer a través de la televisión cuando ya esté aquí en la tierra. Pero ¿cómo será el desarrollo de la venida del enemigo? Sigue diciendo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. Ahora, ¿cómo simulará que Cristo habrá venido? Lógicamente, para simular que Cristo habrá venido, pues tiene que venir como dice la palabra que Cristo va a venir, ¿ok? Y la palabra dice que Cristo va a venir en las nubes de los cielos y todo ojo le verá. O sea, que la conquista del espacio actualmente es un gran paso para el engaño de Satanás a la humanidad entera para hacerle creer que él es el Cristo. Sigue diciendo Elena White, el Espíritu de Dios a través de ella. Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso de un brillo deslumbrador. Y aquí entra lo que nosotros conocemos como el movimiento UFO. Satanás va a venir al mundo mostrándose, hermanos, como un ser extraterrestre, no un ser de este planeta Tierra. Sí, un ser con la forma humana, pero un ser fuera de lo común, fuera de lo normal, ¿ok? Dice el conflicto de los siglos, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis 1, 13 al 15. Ahora escuchen muy bien. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. O sea, cualquier cosa que nosotros hayamos visto no se compara a lo que se va a ver en ese momento cuando el enemigo personifique a nuestro Señor Jesucristo. El grito de triunfo va a ser tan tremendo lo que se va a ver que el grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada. Hermanos, nuestra voz ni se compara a la voz que se va a escuchar cuando ese falso Cristo venga a la tierra haciéndose pasar por Cristo. ¿Ok? Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía, en tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura la dolencia del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a que todos los que santifiquen el día, a todos a que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso. Escuchen esto, hermanos, porque esto es interesante. Concluye ella el párrafo diciendo, es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Así como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores,
creen en el sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande. Hechos 8:10, conflicto de los siglos, página 608. Hermanos, el enemigo está hoy allanando el camino para el último engaño. El enemigo está hoy preparando el mundo entero para el último engaño, el acto capital. Y es nada más ni nada menos que él aparecerá en la nube de los cielos dándose por el mismo Cristo. Mirad, dice el Señor Jesucristo, que nadie os engañe. ¿Ok? Muy bien. Pero hay otro aspecto también, y aquí es un aspecto más enfocado hacia el hombre de pecado y más enfocado hacia el ser humano. Hay otro aspecto también muy interesante que tenemos que resaltar con respecto a la conquista del espacio. A medida que la población humana crece, el hombre tiene un impacto mayor en el medio ambiente. Y es que el hombre coloniza la tierra. Y al colonizar la tierra consume sus recursos, lanza enormes cantidades de residuos al mar y enormes cantidades de basura al medio ambiente, contaminando así la atmósfera. La élite destruyera la demanda para reducir la población mundial con objeto de conservar para sí misma los recursos naturales cada vez menores. Es la única pieza que hace que todo esto encaje y empiece a tener sentido. La teoría malthusiana de la despoblación mundial, que dice que se debe tratar de frenar la superpoblación, porque de lo contrario, el ser humano va a acabar con los recursos naturales. Y esto es algo que preocupa a la élite mundial, ¿ok? El mundo va a estar tan convulsionado y con protestas y disturbios que los resultados de todo esto va a ser una convulsión mundial. En el futuro, hermanos, se espera que se desarrollen hambres, ¿ok? Y ya nosotros lo estamos viendo. En el futuro no muy lejano se espera que la situación social traiga como resultado protestas, y esto conviene a la élite. La élite está creando las circunstancias y las situaciones para que esto se desarrolle. La mensajera del Señor, en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, dice lo siguiente: estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su nombre. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios de Dios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Los hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 236, dice: vi en la tierra una angustia mayor que la que hemos presenciado hasta aquí. Oí gemidos y clamores de angustia, y vi grandes compañías empeñadas en batalla. Oí el tronar del cañón, el fragor de las armas, la lucha cuerpo a cuerpo y los gemidos y oraciones de los moribundos. El suelo estaba cubierto de muertos y heridos. Vi familias desconsoladas y desesperadas que sufrían privaciones en muchas moradas. Ahora mismo, muchas familias sufren privaciones, pero esto aumentará. Los rostros de muchos se veían demacrados, pálidos y afectados por el hambre. Así, hermanos, que la élite mundial sabe y conoce, porque es Satanás quien les inspira, y él es un hábil conocedor de la palabra.
Y es que la palabra ya lo había profetizado. En Isaías capítulo 24 y el versículo 1 al 6, nosotros leemos lo siguiente. Isaías 24, 1 al 6, dice así. He aquí que viene Jehová, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y dispersa a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo hacia el Señor, como a la criada hacia su señora, como el que compra hacia el que vende, como el que presta hacia el que toma prestado, como el que da al logro hacia el que recibe. Del todo será vaciada la tierra y totalmente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se enlutó, se marchitó la tierra, el mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes de los pueblos de la tierra, y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Allí mismo, en Isaías 24, el versículo 17 nos termina diciendo: terror y foso, lazo sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en el lazo, porque de lo alto se abrieron ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra. Se quebrantará del todo la tierra y enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será conmovida la tierra. Temblará la tierra, temblará como un borracho y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Hermanos, lo que está tratando de hacer la élite inspirada por la hueste satánica es de salir de la tierra, pues saben que la tierra va a terminar agotada. Ya la élite sabe que el planeta Tierra no tiene reversa atrás. El agotamiento de los recursos naturales es inminente, pues el hombre los ha explotado hasta más no poder. Por ejemplo, déjenme darle una reseña histórica. Hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX, a comienzos del siglo XX, la única forma en que Estados Unidos de Norteamérica podía saber de los recursos naturales de un país para entonces comenzar las gestiones para robárselos y explotarlos para sí, era asistiendo a las reuniones de geología que se daban, charlas de geología en los países, y entonces así podía juntar las pistas para darse cuenta que había en determinado país algunos recursos naturales que podían explotar. Pero actualmente con el desarrollo de la tecnología ya se puede hacer satelitalmente o a través de lo que nosotros conocemos como los drones, Estados Unidos simplemente envía un dron a determinado país y a través de la tecnología de resonancia magnética puede darse cuenta si ese país tiene los recursos naturales que se necesitan. Así que ya la codicia interminable de estos países se ha dado cuenta de que los recursos naturales en el planeta Tierra se están acabando. Y entonces ahora pretende ir al universo para entonces explotar los recursos naturales que ofrece la Luna y que ofrecen otros países, La élite y sus allegados están trabajando en planes secretos de supervivencia para su propio futuro. Los recursos naturales son la piedra angular de estos planes. La codicia del hombre ha agotado, destruido y devorado la tierra. Dado el crecimiento desmesurado de la población mundial, la única esperanza de la élite de supervivencia son las fuentes energéticas alternativas encontradas en el espacio. Hubo un hombre clave en el desarrollo de estos planes, un hombre llamado Krafft Heinrich, Krafft Heinrich
fue el director de desarrollo de los cohetes Centaur y del Atlas. Él dijo lo siguiente, él señaló como objetivos y la industrialización de la Luna y la colonización de Marte. Por eso subsume prácticamente todos los avances necesarios, dice él, por eso subsumé prácticamente todos los avances necesarios en el ámbito de la ciencia y la cultura que tenemos que dominar si queremos que la civilización siga existiendo. La primera parada del plan que ha desarrollado la élite es la Luna, ¿ok? Es la primera parada de este plan que estamos hoy conversando. Científicos actualmente están elaborando los detalles para comenzar a extraer un material conocido como el helio 3, con el fin de usarlo en el establecimiento de industrias lunares, en reactores de la Tierra, pero también en sistemas avanzados de propulsión por fusión, que abran el resto del sistema solar a la exploración del hombre. Ahora, noten qué interesante. 3 aspectos con el helio 3. Primero, usarlo en el establecimiento de industrias lunares. Segundo, usarlo para reactores en la Tierra, es decir, para energía nuclear. Y tercero, usarlo para el desarrollo de una técnica, una tecnología que sea a propulsión por fusión. Esta técnica es muy interesante, la de propulsión por fusión, ¿ok? Ahorita le voy a mostrar por qué. Una vez que el hombre llegue a la Luna, ese es el plan, lo primero es construir en ella, en la Luna, unas instalaciones industriales que utilicen los materiales o las materias primas de este satélite para desarrollar los materiales y dispositivos que se puedan transportar a destinos más alejados, como por ejemplo Marte. Desde la Luna es fácil viajar al resto del sistema solar, ya que no hay gravedad. Esto es un aspecto muy interesante, hermanos queridos. Una vez que el ser humano sale del planeta Tierra, de la órbita del planeta Tierra, viajar de un planeta a otro es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ya no hay la fuerza de gravedad. Entonces, simplemente lo que hacen es dirigir el cohete y el cohete va hacia donde ellos lo dirijan. Entonces, es muchísimo más fácil viajar a partir de la Luna a otros planetas, ¿ok? Ahora, la Luna contiene una enorme cantidad de recursos que se usan en la Tierra, como por ejemplo, la Luna contiene titanio, la Luna contiene aluminio y la Luna contiene grandes depósitos de hierro. Ahora, hay otro aspecto en el cual el hombre está trabajando desde hace más de 100 años por conquistar, y son los asteroides, ¿ok? Hay asteroides pequeños, pero también hay asteroides inmensos. Los asteroides contienen un aspecto importantísimo y básico para la supervivencia humana. Los asteroides contienen agua en abundancia y esta agua alimentará la economía espacial. Hermanos, y quiero detenerme un instante para inquietarlos a lo siguiente. Las noticias nos muestran que indiscutiblemente el agua del planeta Tierra se está terminando. El agua, los lagos se están secando, los ríos se están secando. Y esto nos muestra, hermanos, que la lucha en el futuro va a ser por agua. Pues bien, lo que planea la élite mundial dirigida por Satanás es traer el agua del espacio, más acertadamente de los asteroides. ¿Ok? Muy interesante. Ahora escuchen, con el titanio lunar, con el titanio extraído de la Luna, se podrían construir puentes en la Tierra que durarían para siempre, sin el problema de la corrosión, sin el problema de que podrían ser llevados por una inundación. El titanio es muy, muy fuerte, mucho más fuerte que el acero. Ahora, en la Luna existe combustible suficiente para satisfacer las necesidades actuales de toda la Tierra durante casi 2000 años. Pregunto,
¿Puede salvarse la Tierra o ha renunciado la élite a ella mientras planea secretamente un éxodo masivo de nuestro planeta? El enemigo tratará bajo toda o con toda su fuerza de perpetuar su rebelión. Y el falso profeta de Apocalipsis 16 dice que sí se puede. En esto consiste la falsa profecía. ¿Qué está haciendo la élite inspirada por Satanás? ¿Y qué está haciendo Satanás? Igual que lo que el falso profeta dice en la palabra de Dios, burlarse de lo que Dios dijo en su palabra, de que la tierra será consumida, de que la tierra será destruida. Ahora, fíjense en esta noticia. Ahora mismo, la Agencia Espacial Europea y Rusia están elaborando planes para una misión conjunta a Marte. Corporaciones millonarias están trabajando en un proyecto contrarreloj. Es una misión para desembarcar en la Luna y en proyectos vitales de explotación de asteroides. Una iniciativa especial de los Países Bajos llamada Mars One. Ustedes la pueden investigar, coloquen en sus buscadores Mars One, o sea, Marte 1, ¿ok? Planea un viaje de ida y vuelta a una colonia experimental en Marte para 4 astronautas. Mars One, ¿qué es Mars One? Es un proyecto privado internacional con el fin de establecer una colonia humana permanente en Marte. El plan propuesto por el investigador Bas Lansdorp es enviar un satélite de comunicación, robots y habitáculos al planeta en varias etapas. Y entonces enviar un primer equipo de 4 humanos en Marte para que vivan permanentemente allí. Entonces, después de este paso, un nuevo equipo de 4 astronautas sería enviado cada 2 años tras el envío inicial. Si ustedes, cuando yo estaba investigando esto, hermanos, me metí allí a la página de Mars One, la página le va a preguntar, o sea, hay un paso más allá y la página le pregunta, ¿está usted realmente interesado en viajar a Marte? Yo hasta allí llegué porque yo no estoy interesado en ir hasta allá, pero ustedes lo pueden investigar y se van a dar cuenta. Entren a la página de Mars One y se van a dar cuenta que es un proyecto para llevar gente del planeta Tierra a la Luna. Un informe ultra secreto sobre tendencias estratégicas del gobierno británico deja muy en claro las intenciones de la élite. En el año 2050, dice la élite, enviaremos una cantidad considerable de naves llenas de gente a Marte. ¿Ok? Ahora, déjenme hablarles un poquito sobre el helio 3 en los minutos que me quedan. El helio 3 es lo que el viento solar arroja constantemente cuando arroja partículas de elevada energía y radiación desde el Sol por todo el sistema solar. Contiene unas 20 partes por millón de partículas de helio. Es decir, 20 partículas por millón son de helio 3 cuando se viene el polvo o el viento solar, ¿ok? Sin embargo, estas partículas no superan la atmósfera terrestre, por eso aquí en la Tierra no las hay. Por lo tanto, en la Tierra no los hay. Como la Luna no tiene atmósfera, el helio 3 se ha ido acumulando a lo largo de millones de años. Muestras, esto es una investigación científica, muestras que trajeron los astronautas del Apolo 11 y análisis soviéticos muestran que el suelo lunar contiene aproximadamente 1 millón de toneladas de helio 3. Al usar el helio 3 como combustible, estarán acercándose a la posibilidad de un ritmo de aceleración que los científicos han situado en 3 días. Escuchen esto, hermanos. En solo 3 días podrán los científicos viajar de la Luna a Marte utilizando este combustible, el helio 3. ¡Wow! ¿Saben cuánto demora actualmente con la tecnología que tenemos hoy en viajar el hombre de la Luna a Marte? Demora 300 días. Pero con este combustible, con el helio 3, el hombre únicamente duraría 3 días en viajar.
de la Luna a Marte. Con el acceso de la fusión termonuclear como fuente de energía, que es otro de los aspectos en los cuales planean utilizar el helio 3 para actuar en el universo, las posibilidades de la humanidad serían ilimitadas. Eso es lo que dice la élite mundial. Ahora, ¿por qué yo he desarrollado este tema? ¿Y por qué lo hemos enfocado al falso profeta? Ahorita ustedes lo van a ver, ¿ok? Ya vamos terminando. El objetivo central de la NASA es investigar para permitir que los seres humanos habiten de modo seguro y productivo el espacio, así como utilizar el entorno espacial como laboratorio para probar los principios fundamentales de la biología, la física y la química. A largo plazo, los seres humanos se aventurarán más allá de la baja órbita terrestre, en primer lugar para explorar Marte, siguiendo un camino abierto por sistemas robóticos, ¿ok? Ese es el enfoque de la NASA. Dios dice a través de su palabra, en una de las profecías más sorprendentes, y en este momento, vamos a ir a la Biblia para terminar, ¿ok? Y vamos a ir al libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel. Porque aquí en Daniel está la profecía del desarrollo de los tiempos según Dios los instauró. ¿Ok? Daniel, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 36 al 45, y con esto vamos terminando. Dice así: este es el sueño. El contexto de esto, ustedes lo conocen, es que Nabucodonosor tuvo un sueño y no tenía quien se lo interpretase, así que buscaba quien le interpretara. Entonces Daniel le interpretó, inspirado por el Espíritu de Dios, y le dice: este es el sueño y también la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y majestad. Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú. Ahora yo quiero detenerme un instante, porque fíjense que en la verdadera profecía, Daniel dice: después de ti. Es decir, el reino de Nabucodonosor iba a terminar y luego se iba a levantar otro reino después de ti. Eso es lo que implica esas palabras. Pero después de ese, dice, vendrá otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Versículo 44. Pero en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Aleluya. Y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que visteis que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y es fiel su interpretación.
Aquí en el capítulo 2 de Daniel, nosotros vemos, hermanos, la verdadera profecía dada por Dios, dada por el Eterno. Pero ahora vamos a encontrar algo interesante. Y para ir a esto, vamos a abrir un momento Daniel, capítulo número 16, versículo número 13. Apocalipsis, capítulo 16, no saquen su dedo de allí de Daniel, ¿ok? Dejemos Daniel porque enseguida vamos a volver a él. Apocalipsis 16, versículo 13, dice así. Y vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué hace ese falso profeta? Ese falso profeta lo que hace es mostrar al mundo entero una falsa profecía que dice, tu reino no va a caer, tu reino va a durar para siempre. Tu reino va a ser perpetuo. Tu reino no va a caer. Pero ya Dios dijo que ese reino va a caer. Ahora, volvamos a Daniel capítulo 3, versículo 1. Dice así. Entonces dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. ¡Wow! Esperen un momento. Pero en la verdadera profecía, la estatua no era de oro. La estatua no era de oro. Lo único que era de oro era la cabeza. ¿Y qué pasó aquí entonces que el rey hizo toda la estatua de oro? ¿Qué estaba queriendo decir Nabucodonosor al construir la estatua de oro? Lo que Nabucodonosor estaba diciendo es, yo voy a hacer mi propia profecía. Esa profecía que tú me dices, Daniel, no es verdadera. Yo voy a hacer mi profecía. Es decir, Nabucodonosor aquí se constituye como el falso profeta, tratando de decir, mi reino será eterno, mi reino será universal, mi reino será para siempre. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Allí vemos entonces que Nabucodonosor se constituye o se levanta como el primer gran profeta apóstata, el primero que pretendió dar una falsa profecía universal. Hoy el mundo entero está haciendo lo mismo y el falso profeta del Vaticano le está diciendo a la élite, tu reino va a durar para siempre, tu reino puede ser eterno y tu reino puede ser universal. Aquí está el universo, lo estamos descubriendo, sal a conquistarlo. Lo mismo, hermanos, que dijo Nabucodonosor en Daniel capítulo 3. Todas estas cosas aún nos muestran que el que ha de venir vendrá y no tardará. Preparémonos pues, hermanos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las mismas puertas. Todas estas señales nos muestran a una voz que así es. Y esa piedra cortada, no con mano, vendrá y hará caer, romperá todo este sistema falso que el ser humano pretende perpetuar por la eternidad. Que el Señor les bendiga en este santo día y que junto a nuestro Señor Jesucristo podamos tener un delicioso sábado en compañía de los ángeles y bajo la dirección de su Espíritu Santo. Dios les guarde, queridos hermanos. Pastor, ¿se puede hacer una oración? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea ensalzado por toda la eternidad. Sabemos y conocemos que tu profecía es fiel y verdadera. El falso profeta hoy está tratando de alentar los corazones a continuar en una rebelión y pretenden perpetuarla. Pero sabemos, porque tu profecía lo muestra, que en estos días, Señor, ese reino no cortado con mano desmenuzará todo cuanto hay en esta tierra. Oh Padre eterno, amén. Queremos ser parte de ese reino, Señor. Llévanos, Padre bendito, haznos, transfórmanos, haznos nuevas criaturas, para que juntos, unánimes, podamos ser parte de ese movimiento, Señor,
que constituye ese reino de esa piedra no cortada con mano. Gracias por tu grande amor. En tu mano nos encomendamos. En el nombre sagrado de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.